Hola, buen día. Soy la maestra Lidia Villagómez y el día de hoy vamos a ver una introducción a los métodos ópticos, específicamente el tema del espectro electromagnético. Sin importar cuál técnica instrumental se utilice, es muy importante que siempre tengamos en mente que la mayoría de las técnicas instrumentales tienen como base una región del espectro electromagnético en la que se aplica para poder tener la resolución a nuestros problemas analíticos y conocer la concentración de un analito determinado. Entonces, el espectro electromagnético tiene una enorme aplicación en el área de química analítica, pero también tiene una enorme aplicación en nuestra vida diaria y en muchas áreas de la ciencia. Así que vamos a comenzar. Comenzando con un poco de historia, tenemos que el desarrollo de los conocimientos sobre el espectro electromagnético vienen desde 1800, donde se fueron descubriendo poco a poco diversas zonas del espectro electromagnético. Por ejemplo, en 1800, Herschel descubre la zona infrarroja del espectro. También, cercano a 1800, se descubre la región UV. En 1887, Hertz descubre las ondas de radio, otra región del espectro electromagnético, mientras que en 1867 Maxwell publica la teoría electromagnética, donde menciona que los campos eléctricos y el campo magnético están estrechamente relacionados y son perpendiculares uno al otro. Esta teoría es sumamente importante para todas las regiones del espectro y es como la base de nuestro espectro electromagnético actual. A finales de 1800, Roentgen descubre los rayos X y también podemos mencionar algunos de los trabajos que hicieron los esposos Curie en esta área de la ciencia. Y en 1896, Becquerel descubre la radioactividad, o sea que a finales de 1800 ya pudimos conocer la zona de los rayos X del espectro electromagnético. Ahorita vamos a ver más definidamente cada zona, la función y sus características. ¿Qué es el espectro electromagnético? Una definición simple del espectro electromagnético es que es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles. Se extiende desde las bajas frecuencias utilizadas para la radio, que son las ondas de radio, hasta los rayos gamma, que es el otro extremo del espectro electromagnético y cubre longitudes de onda entre miles de kilómetros, es decir, muy grandes, hasta una fracción del tamaño de un átomo, o sea, demasiado pequeñas. Lo que vemos en nuestra pantalla es específicamente las zonas del espectro electromagnético y vamos a contemplar todas las zonas. Vamos a comenzar nombrando que las primeras dos zonas que nosotros observamos, que dice frecuencias extremadamente bajas, forman parte todo esto de las ondas de radio, que ahí menciona. Como su nombre lo indica y como las imágenes que nosotros observamos lo indican, pues esta zona del espectro electromagnético es sumamente útil en el área de las telecomunicaciones. Nuestro celular, nuestra televisión, nuestra computadora, nuestra señal de Wi-Fi, tenemos una aplicación de las ondas de radio en estos equipos que utilizamos, ¿sí? También los primeros usos fueron justamente en las radiodifusoras, donde gracias a ellas pudimos tener comunicación a largas distancias y actualmente sigue siendo aplicado. ¿Qué características tiene la región del espectro electromagnético de las ondas de radio? Si nosotros nos fijamos en la misma imagen, se presenta aquí la frecuencia. Y si vemos, la frecuencia tiene que ver como si la onda, que pertenece a las ondas de radio, tuviese un tamaño mayor y entonces es una frecuencia más baja, ¿sí? En tamaño, las ondas de radio son muy grandes, por eso es que pueden abarcar incluso kilómetros como vimos en la definición anterior.
El tamaño de las ondas de radio también permite que puedan aplicarse justamente en las zonas de las telecomunicaciones y que puedan expandirse para poder utilizarse justamente en esta aplicación, ¿sí? En cuestión de energía, en el caso de las ondas de radio son las que tienen menor energía. Y si lo contemplamos en la cuestión salud, porque también es importante, las ondas de radio no son dañinas al ser humano. Después de las ondas de radio, siguen las microondas. Si me voy en la frecuencia y el tamaño de onda, las ondas de la zona de microondas son más pequeñas que las ondas de las ondas de radio y también tiene una aplicación importante en nuestra vida diaria, como lo es el microondas, aunque también se utiliza en el área de química para en algunas ocasiones acelerar las reacciones. Al igual que las ondas de radio, se dice que las microondas no dañan la salud humana. Esto crea un debate, sin embargo, hasta hoy en día no hay una evidencia tan contundente que pueda definir al 100% que las microondas pueden crear un daño a la salud humana. Entonces, hasta hoy en día no lo podemos asegurar. En cuestión de energía también son ondas de baja energía, aunque si lo contemplamos, la energía de cada región va aumentando conforme nosotros vayamos avanzando en región si iniciamos en nuestras ondas de radio. ¿Ok? Después de la región de las microondas, nosotros vamos a tener la región de la radiación infrarroja, ¿sí? La radiación infrarroja, las microondas y las ondas de radio son ondas electromagnéticas que nosotros no podemos ver, sin embargo, existen y están a nuestro alrededor. Tanto las microondas como las ondas de radio y la radiación infrarroja pueden estar dentro de nuestra atmósfera o a nuestro alrededor. La radiación infrarroja también tiene una aplicación súper importante y si nosotros hemos visto en estos tiempos de pandemia, la radiación infrarroja está siendo sumamente útil para poder medir la temperatura de las personas. Todas las personas que poseemos vida emitimos radiación infrarroja, de tal manera que la radiación infrarroja tiene una estrecha relación con el calor que desprendemos los seres que estamos vivos. Esta aplicación se ha vuelto tan importante que si nosotros vamos hoy en día a un centro comercial o a una plaza o a algún lugar, vemos que hay personas que nos están midiendo con un termómetro infrarrojo la temperatura. ¿Por qué? Porque los termómetros infrarrojos detectan la radiación infrarroja que emitimos y nos dan la temperatura de nuestro cuerpo sin necesidad de tener contacto con el termómetro. Sin embargo, no es la única aplicación que tenemos en radiación infrarroja. La radiación infrarroja se ha utilizado desde hace muchísimos años y, por ejemplo, nuestro control de la televisión emite una radiación infrarroja para que nosotros podamos cambiar el canal o el volumen o acceder a un menú. Entonces, esta es una aplicación. Ahorita, por las cuestiones actuales, pues tenemos una aplicación importante. Ojo, al igual que las microondas y las ondas de radio, la radiación infrarroja no produce ningún daño al organismo. O sea que todas esas publicaciones que de repente vemos que va a dañar cuando nos miden la temperatura son completamente falsas. En el caso de la radiación infrarroja no hay absolutamente ninguna evidencia de que la radiación infrarroja pueda causar un daño al organismo y muchísimo menos cuando solamente es para medirte la temperatura con un equipo tan pequeño. Después de la radiación infrarroja vamos a tener la región de la luz visible y esta región de la luz visible es la región para el humano más importante. ¿Por qué? Porque resulta que la luz visible es la única región del espectro electromagnético que yo
puedo observar y que tengo la capacidad de observar. Mis ojos no pueden captar radiación infrarroja, mis ojos no pueden captar radiación de microondas y mis ojos no pueden captar radiación proveniente de las ondas de radio. Sin embargo, mis ojos sí pueden ver la radiación de la luz visible. Nuestra principal fuente de luz visible pues es el sol. Sin embargo, cualquier foco o fuente de luz también es una fuente de luz visible. La luz entonces, que proviene de los rayos solares, es una rama tan importante que pues gracias a ello y a un conjunto de factores pues es que existe vida en este planeta. ¿Por qué es la única región que puedo ver? Mis ojos tienen la capacidad de ver a colores. Mis ojos, biológicamente hablando, fueron creados para que pueda ver a colores y son las características de nosotros como especie. Los colores abarcan la región del espectro magnético visible, que abarca desde el rojo hasta el violeta, pasando por los colores que nosotros conocemos como colores primarios y que ubicamos tranquilamente como los colores del arco iris. Esos son los colores básicos y son los que se separan. Cuando la luz se separa, son los que se forman. Cuando la luz se separa, en el caso de los rayos del sol, debido a la lluvia, se forma un arco iris. Esa es la mayor prueba de que el espectro electromagnético visible existe y que yo lo puedo ver. El hecho de que yo vea colores es porque una parte de la luz visible, de la luz del sol, se absorbe y otra parte se emite. La parte que se emite es lo que yo veo como color. ¿Hay una aplicación en el área de química analítica? Claro que sí, al igual que la infrarroja, al igual que las microondas y que también las ondas de radio. Y eso más adelante lo vamos a ver, por eso hay una importancia en el caso de la química analítica con las regiones del espectro electromagnético. Más adelante vamos a ver cómo es que podemos ver a colores, pero por ahora nos vamos a enfocar en todas las zonas del espectro electromagnético. La luz visible, al igual que las otras regiones del espectro electromagnético, tampoco daña al organismo. De aquí, de las ondas de radio hasta la luz visible, vamos a ir disminuyendo la longitud de onda, como pueden observar en la imagen, pero se va a ir aumentando la energía. Es decir, la luz visible, energéticamente hablando, las ondas de luz visible tienen mayor cantidad de energía que las ondas de radio. Después de la región visible del espectro, nos vamos a ir a la región de la luz ultravioleta. A diferencia de todas las regiones anteriores que nosotros habíamos hablado, esas se encuentran dentro de la atmósfera terrestre. La luz ultravioleta, aunque sí hay una pequeña cantidad de rayos UV que pasan a través de la atmósfera justamente retiene la mayor cantidad de la radiación UV, porque la radiación UV sí es dañina. A partir de la radiación UV, las tres regiones restantes las repele nuestra capa de ozono en nuestra atmósfera y sí son dañinas para el organismo. La radiación ultravioleta tampoco la vemos y sí tenemos aplicación. De repente vamos a ver aquellas maquinitas de uñas para que se sequen nuestros acrílicos, geles o lo que se pongan. Vamos a ver también aquellas máquinas en las que se puede detectar la veracidad de un billete o de algún cheque, por ejemplo, y tenemos en general lámparas UV que también se utilizan para la cuestión de desinfección. Sin embargo, estas lámparas se deben de utilizar con mucho cuidado y si leemos las instrucciones de estas lámparas, seguramente nos van a decir que no miremos fijamente o que no nos expongamos mucho tiempo a la luz ultravioleta, ya que con el contacto de mucho tiempo con la luz ultravioleta sí puede causar daños importantes. Un ejemplo también es cuando las personas soldan. Cuando las personas soldan, tienen
se desprende radiación ultravioleta como parte de este proceso. Si la persona que está soldando no utiliza careta o lentes, es probable que se le dé un efecto que los soldadores llaman como se flamean, y se flamean debido a la radiación ultravioleta, de tal manera en el que tienen un breve daño en sus ojos que los hace ver un poquito extraño. Este es un simple caso del daño que puede generar luz ultravioleta debido a una exposición baja, pero si tenemos una exposición alta, sí puede causar mayores daños. Tan importante es hoy en día que debido al adelgazamiento de la capa de ozono, los rayos ultravioleta provenientes del espacio han tenido una mayor cavidad, es decir, la radiación ultravioleta que entra a la Tierra comparada con la radiación que entraba hace 100 años, ha aumentado significativamente. Es por eso que actualmente se nos pide que utilicemos protector solar justamente para repeler las radiaciones UV y que no puedan afectarme a mi piel. ¿Cuál es una consecuencia de justamente esta radiación excesiva? Pues que podamos tener cáncer de piel, que también se supone que estadísticamente ha aumentado los casos justamente de cáncer de piel debido a que nuestro planeta tiene ahora una mayor exposición a la radiación ultravioleta en comparación con hace 100 años. Entonces, sí es dañina, pero en exposiciones altas. Y también tenemos una aplicación importante en nuestra vida diaria de la radiación ultravioleta, y también en el área de química analítica se utiliza mucho para la cuantificación de analitos en diversas sustancias. Posteriormente tenemos la región de los rayos X. La región de los rayos X no se encuentra dentro de nuestra atmósfera terrestre, pero seguramente ustedes han llegado a escuchar pues que me voy a ir a hacer un rayos X o una radiografía. Hay una aplicación muy importante en el área de salud de los rayos X. Sin embargo, debemos de notar que los rayos X sí son muy dañinos. Es decir, no están dentro de mi atmósfera, pero si yo estoy expuesta a la radiación de rayos X, sí tengo o puedo tener consecuencias debido a la alta exposición. Si se fijan, los radiólogos son personas que deben de tener mucho cuidado porque están en contacto o pueden estar en contacto con la radiación de rayos X. Una persona embarazada no puede hacerse un rayos X porque podría afectar al feto. De hecho, si se acuerdan o si conocen un poco de historia, tanto Marie Curie como su esposo estuvieron trabajando con justamente estos tipos de radiaciones y Marie Curie murió de cáncer. Es decir, que una exposición prolongada puede dañar las células de nuestro organismo, provocando enfermedades como cáncer. Es sumamente aplicable, pero se debe de utilizar con mucho cuidado. También se utiliza en el área de química analítica y, por supuesto, como mencioné anteriormente, en el área de salud. Finalmente, tenemos los rayos gamma. Los rayos gamma poseen altísima energía y la longitud de onda de los rayos gamma es sumamente pequeña, de tal manera en el que la longitud de onda de un rayo gamma puede ser del tamaño de una fracción de un átomo. Su longitud es tan pequeña, pero su energía es sumamente grande, por lo cual los rayos gamma no se encuentran tampoco dentro de la atmósfera terrestre, pero también lo podemos encontrar o contemplar como una región altamente dañina. Daña al organismo y tiene un efecto similar al de los rayos X, pero con muchísimo menor exposición. Es decir, con poca exposición a rayos gamma se tiene un daño importante al organismo de quien está expuesto a la radiación gamma. Sí se suele aplicar en el área de química analítica, en el área de física, pero es menos aplicado porque justamente es la región del espectro electromagnético de mayor energía y también de mayor cuidado. Ya que vimos la región del espectro electromagnético o cada una de las regiones, debemos de contemplar justamente a las ondas
que dependiendo de la región, pues va a tener sus propias características de energía y de longitud. Pero entonces, ¿cómo se relacionan justamente los factores que cambian dentro de una longitud, dentro de una onda? Bueno, vamos a tener estos conceptos que son importantes justamente en las ondas de cada una de las regiones. La longitud de onda siempre se denota con la letra lambda y es la distancia entre dos puntos iguales. ¿Qué significa esto? Es la distancia que existe entre el punto mayor y cuando volvemos a llegar al punto mayor. Es decir, de aquí a aquí, esto que está aquí lo podría denotar como la longitud de onda. Es decir, de pico a pico o de cresta a cresta. La longitud de onda, como indica su nombre, se mide con unidades de longitud y dado que cada una de las regiones del espectro electromagnético puede tener distintos tamaños, la longitud de onda puede medirse en cualquier unidad de longitud, ya sea desde kilómetros hasta Armstrongs. El siguiente concepto es el número de onda. El número de onda es la magnitud inversa a la longitud de onda, por eso se denota como 1 sobre lambda y se suele medir en centímetros a la menos 1, pero puede utilizarse cualquier inversa de una medida de longitud. El periodo T es el tiempo que tarda una onda en llegar a dos puntos idénticos del ciclo. El ciclo es cuando justamente tengo punto máximo, punto mínimo y llego de nuevo al punto máximo, ese se considera un ciclo. Y el tiempo que tarda en llegar del pico máximo a de nuevo el pico máximo es el tiempo o periodo. La frecuencia, que se denota con una letra B, que en realidad es la letra griega, es el número de ciclos en una unidad de tiempo y se suele expresar en unidades inversas al tiempo, que es 1 sobre segundo. El Hertz es la unidad oficial de frecuencia del sistema internacional. Un Hertz es 1 sobre segundo. Y la velocidad de onda, finalmente, es la relación entre la longitud de onda y el periodo, y se suele expresar en centímetros sobre segundo. La velocidad de una onda desplazándose en el vacío es de 300.000 kilómetros sobre segundo, y la fórmula con la que nosotros vamos a relacionar algunos de estos conceptos es que la velocidad de una onda es igual a su longitud por la frecuencia. Vamos a ver entonces algunos fenómenos que ocurren con la luz, es decir, con la región visible del espectro. Estos fenómenos también son importantes porque hay algunas técnicas de análisis instrumental que se basan justamente en estos fenómenos. El primero de ellos es la reflexión. La reflexión de la luz ocurre cuando las ondas electromagnéticas se topan con una superficie que no absorbe la energía radiante. Esta superficie por lo general es lisa y lo que sucede es que la luz llega a esta superficie lisa, no la absorbe de ninguna manera y rebota la luz. Este efecto de rebote de la luz nosotros lo vemos como una imagen espejo y ocurre justamente cuando es sumamente lisa la superficie. Por ejemplo, se han fijado que si yo voy a un lago o en algún charco, puedo observar mi reflejo. Sin embargo, esto no ocurre en el mar. ¿Por qué? Porque la superficie del lago o de un charco es una superficie lisa, mientras que la superficie del mar no es una superficie lisa y no permite este efecto. La refracción es un fenómeno muy importante porque justamente se utiliza en una de las técnicas que vamos a ver este semestre. La refracción es la diferencia de la velocidad de propagación que tiene la luz cuando pasa por diversos materiales. El ejemplo más importante que se nos debe de quedar grabado sobre la refracción es como la imagen que nosotros vemos en la pantalla.
¿Qué habla o qué me indica esta imagen? Si se fijan, es un vaso que tiene un lápiz y que nosotros visualmente vemos como si el lápiz estuviera chueco. Pues bueno, la luz en el agua viaja a una velocidad, mientras que la luz en el aire viaja a otra velocidad. Mis ojos no saben a qué velocidad viajan. Sin embargo, la diferencia de velocidad hace que yo vea la imagen como si el lápiz estuviera chueco. Simplemente es el efecto de la refracción que nosotros observamos. La dispersión es cuando justamente la luz se separa en todas las longitudes del espectro visible, o sea, en todos los colores del arco iris. ¿Dónde se suele dar la dispersión? La dispersión justamente se da cuando ocurre un arco iris. ¿Qué es lo que sucede? Llega la luz, choca con las gotas de lluvia y lo que sucede gracias a las gotas de lluvia es que se separa en todos los colores y en el cielo lo que yo veo es un arco iris. Y es debido al fenómeno de dispersión de la luz. Se dispersa, se separa. La absorción es lo que genera que existan las cosas con color. En algunas ocasiones la absorción también se da en el caso de energía calórica o en energía eléctrica, pero en el caso de los colores, la absorción es como nosotros vemos en el caso del jitomate. Llega la luz blanca, llega al material, una parte de esa radiación se absorbe y la parte que no se absorbió es la que nosotros vemos como color. De tal manera en que un jitomate es rojo porque de todas las longitudes de onda, es decir, de todos los colores, el único color que salió y que pude observar fue el rojo. ¿Qué sucede en el caso de aquello que es negro? ¿Y qué sucede en aquellos casos que es blanco? Bueno, en el caso de que es negro, no sale absolutamente nada. Es decir, absorbe toda la radiación. En el caso que es blanco, no absorbe nada de radiación. ¿Qué significa esto? Si se fijan, es muy común que nos digan que la ropa negra o la ropa oscura genera más calor, a diferencia de la ropa clara o blanca. Esto es debido justamente a este efecto. Es decir, la radiación de luz visible, en el caso del color negro, es absorbida por completo, lo cual puede generarme un efecto de mayor calor, a diferencia de la ropa clara o blanca, que no absorbe la radiación de la luz visible. Finalmente, la difusión, que es cuando un rayo luminoso incide sobre una superficie irregular y en este caso se van a producir dos efectos, reflexiones y refracciones, y ese fenómeno se le llama difusión.